Durante las próximas 2 semanas haremos una pausa del Evangelio de Juan y vamos a ver un resumen del libro de Apocalipsis. Ahora, el libro de Apocalipsis es uno de esos libros que, sabes, cuando alguien se convierte en un nuevo cristiano, lo primero que quieren hacer es correr al libro de Apocalipsis. Quieren leerlo y empiezan a leerlo y su cabeza simplemente da vueltas porque se preguntan ¿qué demonios está pasando aquí? Puede ser muy confuso. La vívida imaginería, el dramático mensaje del Apocalipsis, ¿sabes? Cautiva a la gente, pero ellos simplemente se confunden. No logran comprender lo que realmente está sucediendo allí. Philip Schaff, un historiador de la iglesia, señaló hace más de 90 años y dijo esto sobre el libro del Apocalipsis. La literatura del Apocalipsis se refiere al libro del Apocalipsis, a eso se refiere. Especialmente en inglés, es inmensa, pero es predominantemente impositiva en vez de expositiva. Ahora bien, la predicación impositiva es aquella que busca tomar un tema para un sermón y luego le impone un texto. Hubo un predicador que dijo, tengo un buen mensaje, solo necesito un versículo que le quede. ¿De acuerdo? Esa no es realmente la mejor manera de atacar, de aproximarse a la Escritura, ¿entiendes? Porque es principalmente impositiva en vez de expositiva y por consiguiente inútil o incluso perjudicial, ya que es confusa y engañosa. Creo que él tiene razón. Muchísimo de lo que se ha escrito sobre el libro del Apocalipsis es completamente confuso. No es de ninguna ayuda, al contrario, es más perjudicial. La publicación de Edgar C. Whisenant es un ejemplo de la naturaleza engañosa del Apocalipsis. No sé cuántos de ustedes recuerdan esto. Algunos de ustedes son lo suficientemente mayores para recordar esto. Este libro salió en 1988 y se llamaba 88 razones por las que el rapto será en el 88. Se vendieron 6 millones de copias de este libro y causó un gran revuelo entre los evangélicos. Y este no es el primero. Es decir, ¿cuántos antes de este han predicho la venida de Cristo y cuándo sucederá y han fijado la fecha? Recuerdo en el verano del 88, sentado en la terraza de mi madre, atrás junto a la piscina, leyendo este libro. Y al terminar estaba convencido, esto es lo definitivo. El Señor va a estar aquí en cualquier momento, ¿de acuerdo? Va a regresar en septiembre de 1988. Los informes de noticias regionales señalaron que varios cristianos se tomaron el mensaje tan en serio que renunciaron a sus trabajos. Es decir, ¿por qué querrías estar trabajando cuando el Señor aparezca, verdad? Sabes, solo para relajarse. Así que renunciaron a sus trabajos y simplemente esperaron el inminente regreso. Llamé para pedir un libro a una importante librería cristiana, solo para encontrarme con una grabación que decía que no trabajaban porque el Señor regresaba ese día. Es decir, me quedé realmente impactado al escuchar esa grabación. Pensé, váyase, se tomaron el día libre, ¿verdad? No hace falta decir que todos volvieron a trabajar un poco más tarde, ¿de acuerdo? Un poco decepcionados, un poco molestos, y ese es un problema con estas cosas. Cuando los predicadores escriben libros así y la gente está tan convencida, cuando no sucede, ¿entonces qué? Estamos como desanimados y nos quedamos como, bueno, ¿qué fue lo que salió mal aquí? ¿Cómo es que no apareció? Bueno, déjenme decirles que el señor Whisenant sí acertó en algo, ¿de acuerdo? Él creía firmemente que el Señor regresaría en la fiesta de las trompetas. El único problema que tenemos es que él llegó con unos 2000 años de retraso, ¿saben? Ahora bien, este frenesí del fin del mundo del siglo XIX dio origen a muchísimos grupos diferentes. Grupos como la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, los Mormones, los Testigos de Jehová, los Cristadelfianos e innumerables otros grupos de los últimos días. En tiempos más recientes, el frenesí ha continuado con cosas como Marshall Applewhite. ¿Alguien ha oído hablar de él? ¿Lo conoces? Era el de Heaven's Gate. ¿Recuerdas al líder del culto Heaven's Gate? Y el frenesí continúa hoy en día y creo que simplemente va a seguir y seguir. La gente no para de elegir fechas, de escribir libros y de ganar dinero. Recientemente John Hagee puso a la cristiandad en un gran revuelo con su enseñanza sobre las famosas 4 lunas de sangre. Algo está a punto de cambiar, ¿verdad? Bueno, ojalá sea la teología de Hagee la que esté a punto de cambiar porque es, ya sabes. Es decir, él inició esta serie sobre las 4 lunas de sangre leyendo Joel 2:30, 31 y Hechos 2:19, 20 y dijo que estas 4 lunas de sangre que ocurrieron del 15 de abril de 2014 al 28 de septiembre de 2015 eran de lo que Joel y Pedro hablaban.
Él dice, habrá un evento que sacudirá al mundo entero. Y yo hice varios mensajes sobre esto y les dije, cuando esta fecha llegue y luego pase, no va a suceder absolutamente nada de lo que esperan. Y adivinen qué, no pasó absolutamente nada. La fecha llegó y la fecha se fue sin más. No sé. Hagee probablemente tiene un nuevo libro, ¿sabes? Que se está escribiendo sobre el fin de los tiempos, ¿sabes? Él estaba tan seguro de que iba a suceder. El frenesí continúa existiendo porque la gente tiene tantos conceptos equivocados sobre el libro del Apocalipsis y el periodo de su realización. Ese es todo el problema. No entendemos cuándo se supone que todo esto debe suceder, aunque el libro nos dice muy claramente cuándo debe ocurrir. Y lo triste de toda esta confusión es que el libro del Apocalipsis está escrito para revelar. Revelación es para revelar cosas, ¿saben? Pero creo que el problema es... Y como dije, los cristianos nuevos acuden a este libro porque dicen, esto es genial, y lo leen. ¿Saben por qué se confunden tanto? Porque el libro del Apocalipsis es el libro más bíblico de toda la Biblia. Y con esto me refiero a que Juan, en su escritura, cita muchísimos pasajes del Tanaj. Y si no estás familiarizado con lo que es el Tanaj, al llegar al Apocalipsis, te encontrarás muy, muy confundido. Ese es, de hecho, el último libro que compone la Santa Biblia. Es importante que leas el resto primero para que puedas tener una comprensión clara de lo que se está discutiendo. Para poder entender el libro de Apocalipsis, es fundamental que conozcas el Tanaj. Necesitas dominar y comprender bien los términos y conceptos que la Biblia emplea en ese contexto. Y además, es imprescindible que estés dispuesto a dedicarte, a trabajar arduamente y a escuchar con atención. Necesitas estar dispuesto a pensar de manera diferente, fuera de los esquemas tradicionales de la iglesianidad. Iglesianismo, no me refiero al cristianismo, me refiero más bien al iglesianismo. La iglesia tiene como una especie de caja y se supone que todo el mundo debe creer lo que se dice dentro de esa caja. Cuando te atreves a salir de ahí, entonces eres automáticamente tildado de hereje. Pero debes estar dispuesto a pensar más allá de lo establecido para ver lo que la Biblia en realidad nos dice. Ahora bien, permítanme añadir aquí que yo creo que Juan, ese Juan al que se hace referencia en el libro de Apocalipsis, no es el apóstol Juan, no es uno de los 12 discípulos. Yo creo que es Lázaro, a quien el Señor resucitó de entre los muertos. Yo creo que Lázaro fue quien escribió el Evangelio de Juan. Hemos hablado de esto en muchas ocasiones. Él escribió la primera, la segunda y la tercera epístola de Juan y también escribió el libro de Apocalipsis, y es por eso que estos textos tienen tanta familiaridad entre sí. Habiendo dicho esto, a lo largo de todo este mensaje, me voy a referir a él simplemente como Juan. ¿Está bien? Porque su nombre completo era Juan Eleazar o Lázaro, así que para no complicar o confundir las cosas aún más, nos referiremos a él solo como Juan. Pablo instruye a los creyentes de la siguiente manera. Él nos dice, no menospreciéis las profecías, las palabras inspiradas por Dios, ¿de acuerdo? No las despreciéis, sino que debéis examinarlo todo con mucha atención y sumo cuidado. Retened firmemente aquello que es bueno y edificante. Absteneos de toda apariencia de mal, de cualquier manifestación de la maldad. La palabra examinar aquí en el texto original proviene del término griego dokimazo. Es un término técnico para examinar dinero y determinar si es falsificado. Debemos examinar todas las cosas. Ahora, el problema es que la mayoría de los creyentes no examinan nada. Se guían por sus emociones, se guían por sus estados de ánimo. No saben examinar. Sabes, el cristianismo básicamente ha tirado la lógica por la ventana, el pensamiento por la ventana y ha dicho, sabes, simplemente anímate con esto y siente. Sabes, deja que tus emociones te lleven. Necesitamos aprender a usar nuestras mentes y necesitamos reflexionar sobre lo que dice la Biblia. Al estudiar el libro de Apocalipsis, como ya he dicho, debes estar dispuesto a pensar. Tienes que dejar a un lado tus emociones, dejar a un lado tus tradiciones y estudiar con cuidado y atención la palabra de Dios. Este libro es nada más y nada menos que una revelación inspirada directamente de Dios y por ello merece toda nuestra atención. Y como ya he dicho, solo se necesita un poco de reflexión y esto cambiará por completo la forma en que ustedes ven este libro. Ahora, antes de que podamos estudiar el texto del Apocalipsis, hay 3 preguntas fundamentales que requieren una cuidadosa y profunda consideración. ¿De acuerdo? Debemos plantearnos estas. ¿Cuándo fue redactado este libro? Es algo absolutamente fundamental para poder comprenderlo. ¿Cuándo fue escrito? En segundo lugar, ¿cuál es la forma correcta de abordarlo? Analizaremos las distintas aproximaciones para esto. Y en tercer lugar, ¿cuál es el tema? Ahora veremos el punto 1 y el 2 hoy y la próxima semana volveremos y analizaremos el tema aquí. Yo creo que uno de los asuntos más importantes que enfrenta el intérprete del Apocalipsis es la fecha en que fue escrito. Y 2 puntos de vista compiten por su validez, ¿de acuerdo? ¿Cuándo fue escrito? Bueno, la teoría de la fecha tardía dice que fue redactado entre el año 95 y el 96. Esta es la opinión evangélica actual. Esto es lo que la mayoría de la gente piensa. Y si te atreves a preguntarles de dónde sacaste esa fecha, simplemente te mirarán fijamente porque no tienen idea de dónde provino. Pero esto es sencillamente lo que todo el mundo cree. Y bueno, sí, está escrito en el 96. Y luego tienes la opinión de la fecha temprana que dice que fue escrito en el 65 o 66 de Cristo.
La perspectiva de la fecha temprana sostiene que el libro de Apocalipsis habla de los dolores de parto del reino, marcando el inicio de la historia de la iglesia, mientras que la perspectiva de la fecha tardía permite una amplia variedad de interpretaciones. Esta última considera el libro como el fin del reino y de la era de la iglesia, la cual es una era interminable, por lo que en realidad nunca termina, pero ellos lo interpretan de esa manera. ¿Acaso el libro de Apocalipsis nos habla de una inminente y gran tribulación que desatará un caos a nivel mundial sobre el escenario de la historia contemporánea? ¿O más bien informó a los cristianos del primer siglo acerca de los tiempos tan graves y difíciles que ellos mismos tendrían que afrontar y que servirían para demostrar que el cristianismo era capaz de resistir y superar las tormentas? Esto es realmente un asunto práctico. ¿Sabes? Entendiendo de qué está hablando este libro y a quién se está dirigiendo. Bueno, la postura de la fecha tardía, como ya mencioné, que es con mucho la visión más aceptada y predominante, proviene exclusivamente de evidencia externa, basándose en una declaración hecha por Ireneo. Él vivió durante un periodo que abarca desde el año 120 hasta el 202. Ireneo es, de hecho, la única fuente de información que poseemos para establecer la datación tardía del libro del Apocalipsis. Todas las demás fuentes históricas y documentales que existen se refieren o se remiten directamente a lo que él afirmó. Así que, en esencia, lo que tenemos es a una sola persona que emite este comentario o afirmación, y absolutamente todos los demás simplemente lo siguen sin cuestionar. Ahora, hay otros escritores tempranos cuyas declaraciones indican que Juan escribió Apocalipsis mucho antes. Creo que la forma más segura de abordar esto y averiguar la fecha es mirar el Apocalipsis mismo. Veamos si nos dice algo. Miremos la evidencia interna, porque la evidencia interna es inspirada. La evidencia externa no lo es. Ahora, si quieres profundizar más en esto, Kenneth Gentry escribió un libro titulado Antes de la caída de Jerusalén, la datación del libro del Apocalipsis. Son 400 páginas dedicadas simplemente a la datación del libro del Apocalipsis. ¿De acuerdo? Y Gentry, tras 400 páginas, llega a una visión de fecha temprana y de nuevo repasa la evidencia de que, sabes, Ireneo fue el único que propuso esta fecha tardía, todos simplemente lo siguieron. Así que examinemos el Apocalipsis mismo y veamos si nos puede decir algo sobre cuándo fue escrito. Creo que se autotestifica la fecha. Veamos Apocalipsis 11:1-2. Entonces me fue dada una caña de medir, como una vara, y alguien me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y también el altar. A ver, esto es Juan. A Juan se le está diciendo, aquí tienes una caña de medir. Ve y mide el templo de Dios, y también el altar, y a todos los que adoran allí dentro. No incluyáis el patio que se encuentra fuera del templo. No lo midáis, pues ha sido entregado a las naciones y pisotearán la ciudad santa por un periodo de 42 meses. De acuerdo. A Juan se le entrega una vara de medir y se le dice, ve y mide el templo. ¿Cuál es el inconveniente de esto en la perspectiva de la fecha tardía? ¿Dónde se encuentra el templo? ¿En qué momento fue destruido? En el año 70 después de Cristo. El templo fue completamente destruido. Entonces, si esto fue escrito en el año 96, él está diciendo, ve y mide aquello. Ya no se encuentra allí. Ni siquiera existe en la actualidad. Pero aún así, ve y mídelo. Bueno, ¿es a esto a lo que se refiere aquí? Verán, estos versículos hacen referencia a un templo. Este templo se encuentra en una ciudad que se conoce como la Ciudad Santa, ¿no es así? Ahora bien, basándonos en las Sagradas Escrituras, y puesto que Juan, quien escribió esto, era hebreo, él tendría en su mente la ciudad histórica de Jerusalén. ¿Estamos? Jerusalén es la Ciudad Santa. Permítanme probarles eso muy rápidamente. Isaías 52:1, despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tus hermosas vestiduras, oh Jerusalén, ciudad santa, ¿de acuerdo? ¿Qué tal Nehemías 11:1? Pues bien, los principales del pueblo habitaban en Jerusalén, pero el resto de la población echó suertes para hacer que 1 de cada 10 fuera a residir en Jerusalén, la ciudad santa, ¿de acuerdo? Así pues, Jerusalén es la ciudad santa. Ahora bien, para una identificación más precisa de esta ciudad, consultemos Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Cito, y sus cuerpos muertos yacerán en la plaza de la gran ciudad, la cual, de manera mística, es llamada Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. La ciudad es, por lo tanto, el lugar exacto de la crucifixión del Señor. Esto solo puede referirse a la histórica Jerusalén. Entonces, ¿qué templo se levantaba en Jerusalén? Pues es el templo judío, obviamente, ¿verdad? El templo judío en ese momento era conocido como el templo de Herodes. Herodes el Grande llegó al poder alrededor del año 37 a.C. y decidió que complacería a sus súbditos judíos e impresionaría a los romanos con sus cualidades reales, haciendo el templo de Jerusalén mucho más grande y mejor de lo que jamás había sido. Así que el templo de Herodes fue reconstruido, este templo que se alzaba majestuosamente en Jerusalén, ¿de acuerdo?
Él tiene que medir ese templo. Esta es la edificación histórica. Y yo dije, ¿sabes qué? Esta evidencia interna nos plantea un problema si esto fue escrito después del 70 después de Cristo, porque este templo ya no existe. Y se está refiriendo a ello como ve y mídelo. Ya sabes, ve y mide esa cosa. ¿De acuerdo? Esta es la estructura histórica por tres razones fundamentales. En primer lugar, esta se encuentra ubicada en Jerusalén. Él dice, la ciudad santa, ¿verdad? Acabamos de analizar eso. Este templo está precisamente en la ciudad santa. En segundo lugar, según Apocalipsis 11:2, iba a estar bajo ataque durante 42 meses. Ahora, lo interesante es que si estudiamos un poco la historia, descubrimos que Jerusalén estuvo sitiada durante 42 meses. Nerón encargó a Flavio Vespasiano, un general romano, que involucrara a Israel en la guerra en febrero del año 67 después de Cristo. De hecho, entraron en la tierra prometida y se enfrentaron en batalla esa primavera, de modo que la guerra judía con Roma duró desde la primavera del año 67 después de Cristo hasta que el templo cayó en agosto o septiembre del año 70 después de Cristo, 42 meses después. La Biblia menciona 42 meses. Este es un evento histórico que tuvo lugar en el año 40 por un periodo de 42 meses, pero concluyó en el 70 de Cristo. Ahora bien, Lucas 21:20 contiene la profecía de Yeshua con respecto al templo. Él dice esto: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces reconozcan que su desolación está cerca. Es tan difícil de entender, la ciudad está siendo completamente rodeada. ¿Adivinen qué? Está a punto de caerse a pedazos. Ustedes pueden deducirlo, ¿verdad que sí? De acuerdo, bajando 42 meses. Ahora bien, el periodo de tiempo de Apocalipsis 11 coincide exactamente con lo que la historia nos relata sobre la guerra judía. Y de nuevo, esa guerra concluyó en el año 70 a.C. Y finalmente, la estructura de Apocalipsis 11:1-2 es paralela a la declaración de Yeshua en su discurso del Monte de los Olivos, que se encuentra en Lucas 21:20-24. En Lucas 21:5-7, sus discípulos le señalan el templo y le preguntan sobre su futuro. Señor, ¿qué es lo que va a suceder con todo esto? Y él les dice, pronto será destruido, no quedará piedra sobre piedra. En Lucas 21:24, él habla en términos que se hicieron eco, que se hacen eco en Apocalipsis 11:2. Estos dos pasajes hablan del mismo evento, la destrucción de Jerusalén. Así que cuando hablamos de cuándo fue escrito, la teoría de la fecha tardía simplemente no encaja con la evidencia. Estas cosas no pueden estar pasando. Sabemos por la evidencia histórica y por la evidencia arqueológica que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ahora bien, si el templo aún estaba en pie cuando Juan escribió, debió haber escrito antes del año 70 de Cristo. Tuvo que hacerlo. Se le dice que lo mida. Vale, eso es solo una pieza de evidencia interna. Ahora bien, Apocalipsis 17 es la segunda pieza principal de evidencia interna para la perspectiva de la fecha temprana. En Apocalipsis 17 se registra una visión de una bestia de 7 cabezas, y esta visión ofrece una clara evidencia de que el libro de Apocalipsis fue registrado antes de la muerte de Nerón César. Y sabemos que Nerón se suicidó el 9 de junio del año 68 después de Cristo. Entonces, si Nerón seguía vivo durante la escritura, adivina qué, tuvo que haber sido escrito antes del año 70 de Cristo. Veamos, Apocalipsis 17:1-6 aquí. Entonces, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo, diciendo, ven acá, te mostraré el juicio de la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, con quien los reyes de la tierra cometieron actos de inmoralidad, y los moradores de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, en su mano tenía una copa llena de las abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y en su frente estaba escrito un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Yeshua. Cuando la vi, me asombré muchísimo. Bajemos al versículo 9. Él dice, aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montañas sobre las que se asienta la mujer. Así es como los versículos 1, 3 y 6 del capítulo 17 del Apocalipsis describen esta visión. Vemos toda esta imaginería tan fantasiosa. Pues bien, el versículo 9 nos proporciona claves importantes para entender el significado de esta visión. Ahora, prácticamente todos los eruditos y estudiosos reconocen que los 7 montes mencionados en Apocalipsis 17, versículo 9, representan las 7 colinas de la antigua Roma.
Juan señala que la mujer sabia comprenderá que los destinatarios de esta carta vivían bajo el dominio de Roma, la cual era universalmente reconocida por sus 7 colinas. Así pues, ¿cómo era posible que los receptores de esta carta, quienes residían en las 7 iglesias históricas de Asia bajo el dominio imperial romano, pudieran interpretar algo distinto de esta referencia geográfica? Ellos lo comprenden, saben perfectamente lo que está sucediendo allí. Vamos a mirar el versículo 10. Y hay 7 reyes, 5 han caído, uno es, el otro aún no ha venido. Y cuando venga, debe permanecer un breve tiempo. Ahora bien, aquí podemos observar que estas 7 cabezas también simbolizan una situación de índole política. Se nos menciona que hay 7 reyes. Vemos aquí que las 7 cabezas corresponden directamente a la línea de los Césares. ¿Vale? Hay 7 de ellos. Primero dice 5 han caído. Eso está en tiempo pasado. Los primeros 5 Césares que hubo fueron Julio, Augusto, Tiberio, Calígula y Claudio. ¿Estamos de acuerdo? 5 han caído. Esos ya han terminado. Ahora él dice, uno es. Esto está en tiempo presente. ¿Quién es el que realmente es? Es Nerón. Nerón fue el 6º César. Nerón estaba en el trono cuando Juan escribió. Y Nerón reinó desde octubre del año 54 de Cristo hasta junio del 68 de Cristo, cuando se suicidó porque su imperio estaba en guerra civil. Así que él está en el trono en el momento en que esto se escribe, por lo tanto debe ser una fecha bastante temprana. Él dice, el otro aún no ha venido. Hay alguien que viene después de Nerón, y cuando venga debe permanecer solo un poco de tiempo. Esto está en tiempo futuro. El 7º César fue Galba. Él reinó durante 7 meses desde junio del año 68 después de Cristo hasta enero del año 69 después de Cristo. Así que en Apocalipsis capítulo 17, versículo 7, el ángel dice, ¿por qué te asombras? Yo te mostraré el misterio. Y en los versículos 9 y 10 la visión es explicada. Aquí están estos Césares. 5 han caído y uno permanece. El que reina ahora mismo es Nerón. Alguien le seguirá y su reinado será breve. Las 7 cabezas se refieren al lugar histórico, Roma, y a la escena política, el reinado de Nerón. Apocalipsis debe haber sido escrito antes de que Nerón se suicidara en el año 68 de Cristo. Ahora, aquí tienes una elección. Puedes decir, bueno, creo en la evidencia externa y creo lo que dijo Ireneo. Tomaremos su palabra, nos quedaremos con una fecha tardía. Estás desestimando la inspiración de la Escritura porque estás abandonando la Escritura para ir a alguna declaración que hizo un tipo a la que te vas a aferrar. Esto es muy claro en la Escritura. Está midiendo un templo que ya no existía después del año 70 de Cristo. Está hablando de un rey que no existía después del año 70 de Cristo. No estaba en el trono. Así que muy claro, la evidencia que está dentro de la Biblia nos ayuda a determinar esta fecha. Así que estamos con esa visión de fecha tardía. ¿De acuerdo? Táchenlo de su lista. No es, escuchen, St. Hodges era un amigo personal mío. Nos comunicábamos mucho. Él visitó y habló en la iglesia muchas veces. Él formaba parte del comité de traducción de la nueva Biblia King James, ¿de acuerdo? Y hablé con Zane. Zane era un futurista, pero le pregunté, ¿sabes? ¿Cuál era la fecha? ¿Cuál es la fecha que ustedes manejan en cuanto a la escritura de los libros de la Biblia? Y él me dijo, todos en ese comité creían que la Biblia entera fue escrita antes del año 70 después de Cristo. Yo dije, ¿en serio? Todo el comité, cada uno de los miembros del comité. Y yo digo, eso es impresionante. Todo fue escrito antes del año 70 después de Cristo. Escuchen, cualquier cosa que se haya escrito después del año 70 después de Cristo. O sea, ¿cuál tendría que ser el tema principal? Nuestro templo está destruido, nuestro templo ya no está, nuestro sacrificio, ¿sabes? De eso realmente tendríamos que hablar. Es un evento importante, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita antes de que pasara. ¿De acuerdo? La evidencia interna apunta claramente a una visión de fecha temprana. Bien, la segunda pregunta que es clave para entender el Apocalipsis es, ¿cuál es el enfoque adecuado para el libro? Ahora, hay 4 enfoques básicos para este libro. Uno se llama la visión historicista, luego está la visión idealista, la visión futurista y la visión preterista. Cada una de las perspectivas nos ofrece una interpretación distinta y particular de este libro. Es decir, ¿de qué manera debemos observar y analizar esta obra? ¿Cuál es la forma adecuada de aproximarnos a su contenido? La visión historicista, por ejemplo, concibe el libro del Apocalipsis como un vasto panorama que abarca la totalidad de la historia de la Iglesia, comenzando desde la era apostólica y extendiéndose hasta el glorioso regreso final de Cristo. Las diferentes escenas de juicio se aplican a distintos eventos históricos a lo largo del tiempo.
Esta escuela está siempre en revisión, porque cada vez que algo nuevo sucede, sí, esa revelación habla de eso aquí, habla de eso allí. Así que lo ven como solo esto, esta lección de historia, y esto es lo que va a pasar a lo largo de los siglos. ¿De acuerdo? Apuesto a que la gente que sostiene esta visión, sabes que todo lo que ocurre en la historia lo conectan de alguna manera con el Apocalipsis, ¿de acuerdo? Luego está la visión idealista. Ellos sostienen que el Apocalipsis no debe tomarse como una referencia específica a ningún evento histórico. Es solo un conjunto de principios básicos de cómo Dios actúa a lo largo de toda la historia. Es así ver el Apocalipsis como una especie de poema que expone la lucha eterna entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, ¿vale? No habla de eventos históricos, solo nos enseña una lección. Así es la vida en el mundo espiritual. Así que esta visión niega cualquier cumplimiento histórico específico de los eventos pasados o futuros. Luego la visión futurista. Esta visión considera las profecías del Apocalipsis, especialmente después de Apocalipsis 4:1, como ubicadas en un futuro distante desde el tiempo de Juan. Ahora, la cuestión es esta. Si este libro está ambientado en un futuro muy lejano al tiempo de Juan, cuando él lo escribió, ¿qué significado tuvo para las personas a las que se lo dirigió? Absolutamente nada. No pudo haber significado nada para ellos porque fue escrito para alguien más. Hablaremos de eso un poco más en detalle aquí, ¿de acuerdo? Esta perspectiva entiende que la revelación se ocupa del desenlace histórico definitivo del mundo. Esta es innegablemente la visión más popular hoy en día debido al dispensacionalismo. Es decir, si le preguntas a casi cualquier persona dentro de la cristiandad, se aferrarán a la visión futurista. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay dos enseñanzas dispensacionales fundamentales. Una es que Dios tiene dos pueblos diferentes, y de esto hablamos la semana pasada, ¿verdad? Dicen que Israel y la iglesia son dos pueblos distintos, con propósitos diferentes y destinos separados. Pero Yeshua dijo, tengo otras ovejas que no son de este rebaño y las traeré, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. No son dos pueblos, eso es una distinción dispensacional. Así que, por lo tanto, eso se viene abajo, y en mi opinión, el dispensacionalismo también debería caer por su propio peso. Pero además, un aspecto absolutamente fundamental para el dispensacionalismo es, sin duda, su escatología. Ellos enseñan que en algún momento, en el futuro y de forma inminente, siempre es pronto. Ha sido pronto por 2000 años, ¿de acuerdo? Siempre es pronto. Pronto, Cristo regresará a la tierra invisiblemente y se llevará a todos los cristianos. Ese es el rapto, ¿verdad? Vamos, tienes pretribulación, media tribulación, post-tribulación, ya sabes todos estos puntos de vista. No vamos a entrar en todo eso, pero el rapto, ¿verdad? Él viene y se lleva a los cristianos en el rapto. Los cristianos se han ido. Después de que haya quitado a la iglesia, se dice que Él volverá a tratar con Israel. Habrá un periodo de 7 años llamado la Gran Tribulación, en el que muchos judíos serán salvados. Al final de la tribulación, Cristo regresará para inaugurar el milenio, y al final del milenio habrá una rebelión, y Cristo vendrá y el estado eterno comenzará. Ahora, el problema es que cuento 3 venidas. Él viene de forma invisible en el rapto, luego viene al final de la gran tribulación y finalmente viene al final del milenio. Esas son 3 venidas. Todo el esquema de la escatología dispensacional, aunque muy popular, no tiene ninguna raíz en la interpretación cristiana histórica de las Sagradas Escrituras, absolutamente ninguna raíz. Esta visión es sostenida por la mayoría de los cultos del fin de los tiempos, los mormones, los testigos de Jehová, Armstrong, la Iglesia Mundial de Dios, y luego tenemos la última visión la visión que tiene más sentido de acuerdo a la visión preterista. Ahora bien, debo decir que la perspectiva preterista se divide entre los que se denominan preteristas parciales, que para mí un preterista parcial es un futurista, ¿de acuerdo? Pero eso lo explicaré un poco más adelante. Y los preteristas completos, ¿de acuerdo? Los preteristas parciales entienden que la mayoría, pero no todas, las profecías del Apocalipsis ya se han cumplido. Ellos creen que todos los libros se han cumplido hasta el capítulo 20. Yo estuve en este bando por un tiempo, ¿de acuerdo? Yo creía que todo en el Apocalipsis se había cumplido hasta el capítulo 20. Y nos ven ahora en el milenio del capítulo 20. Los preteristas completos, sin embargo, entienden que todas las profecías del Apocalipsis ya se han cumplido. Los preteristas completos, esto es lo que resulta difícil para algunas personas. Los preteristas completos nos ven ahora viviendo en los nuevos cielos y la nueva tierra del capítulo 21. ¿De acuerdo? Ya saben, la gente dice, ¿qué? ¿Acaso esto es lo que se supone que son los cielos nuevos y la tierra nueva? Nos han estafado por completo. Escuchen bien, cuando nos referimos a los nuevos cielos y la nueva tierra, no se trata de una utopía meramente física. Es en realidad una dimensión espiritual.
Dios mora con su pueblo. Y en estos capítulos la Biblia dice, pero afuera están los perros, los hechiceros y los fornicarios. Afuera, sí, fuera de los nuevos cielos y la nueva tierra, fuera del nuevo pacto, todavía permanecen estas personas. No es una utopía de carácter físico. El Apocalipsis profetiza problemas y acontecimientos que comienzan desde el propio día de Juan. Así que eso es, él se refiere a acontecimientos que sucederán para aquellas personas. Desde nuestra propia perspectiva, estos sucesos ya pertenecen a un pasado muy lejano y por esa razón la denominación de preteristas proviene de la palabra en latín para pasado, que es praeter, pasado. Ahora bien, existen adherentes evangélicos que interpretan el libro de Apocalipsis basándose en todas estas diferentes escuelas de pensamiento. Pero la gran mayoría de la iglesia se adhiere a la perspectiva futurista o a la preterista parcial. Vamos a ver Apocalipsis desde la visión preterista completa, que creo que es la única postura coherente a tomar. La mayoría de las personas que son futuristas nunca han oído hablar de la visión preterista, y cuando la escuchan, a menudo arrojan polvo al aire y se rasgan las vestiduras, ¿de acuerdo? Porque simplemente no parece encajar con lo que les han enseñado. Pero olvidemos por un momento lo que nos han enseñado y apliquémonos a las Escrituras mismas. La mayoría de los comentaristas que escriben sobre Apocalipsis y la mayoría de los predicadores que hablan de él violan el principio hermenéutico básico de la relevancia para la audiencia, ¿de acuerdo? La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de hermenéutica, la mayoría de los cristianos. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. ¿Cómo se supone que debemos interpretar eso? Y uno de los principios fundamentales de la hermenéutica es este: la relevancia para la audiencia. Ahora, ¿eso tiene sentido para ti? En otras palabras, ¿cómo lo entendían las personas a las que Juan les estaba escribiendo en ese momento? ¿Cómo lo percibían ellos? Porque él les está escribiendo a ellos. Pause. Entiende bien, el libro del Apocalipsis no fue redactado pensando en nosotros. ¿Me sigues? A menos que estés en una de las iglesias de Asia Menor en el siglo I, no está escrito para ti, ¿de acuerdo? Y la mayoría de la gente interpreta el libro del Apocalipsis como si fuera un periódico, como si acabara de aparecer en su puerta ese mismo día. Oh, wow, qué genial, recibimos una carta de Dios. Mira lo que dice. Juan a las 7 iglesias. No estamos en ninguna de esas iglesias. La carta fue a la casa equivocada, ¿de acuerdo? Tenemos que entender la relevancia de la audiencia y la preocupación de los intérpretes evangélicos por comprender la gramática de un pasaje a la luz de las circunstancias históricas y el contexto de la audiencia original. ¿A quién fue escrito Apocalipsis? 7 iglesias, las 7 iglesias, 7 iglesias históricas, literales. Siempre pregunto a la gente, ¿a quién se le escribió el libro de Apocalipsis? ¿A mí? ¿De verdad? ¿Cómo te encuentras tú reflejado en ese libro? Verás, en mi Biblia, por ejemplo, hay un libro dirigido a los filipenses. Yo no soy filipense. También hay un libro para los colosenses. Yo no soy colosense. No hay ningún libro ahí para los tidwaterianos, ¿sabes? Ahí. No hay ninguno como ese. Escucha, la Biblia no está escrita para nosotros. Es realmente del primer siglo, pero está escrito para nosotros. Y necesitamos entender esa distinción. Y debemos leerlo a la luz de su audiencia original. ¿De acuerdo? Al menos 3 factores de audiencia en Apocalipsis enfatizan a la audiencia original y sus circunstancias. Y estos 3 factores nos mueven hacia una posición preterista. En primer lugar, Apocalipsis 1:4 establece claramente que Juan escribió a un grupo histórico particular que existía en su época. Quiero que presten atención a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, a ellos es precisamente a quienes les está dirigiendo este libro. A ellos, gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están ante su. Ahora si bajan al versículo 11, nos dice exactamente quiénes son estas iglesias. Diciendo, escribe en un libro lo que ves. El ángel le está hablando a Juan. Escribe esto, Juan, y envíalo a las 7 iglesias. Él no dijo, envíalo a la gente de la América del siglo XXI. Ellos van a necesitar esta información. No, envíalo a las 7 iglesias. ¿Qué iglesias? Miren, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Juan no está escribiendo una perspectiva panorámica, sino que está dirigiéndose a personas históricas. Y los capítulos 2 y 3 de su libro contienen cartas específicas para cada una de estas 7 iglesias.
Cada una de estas cartas aborda asuntos muy específicos dirigidos a esa iglesia en aquel momento. ¿Está claro? Así que ese es el público al que se dirige. Juan está escribiendo a 7 iglesias del primer siglo ubicadas en la región de Asia Menor. En segundo lugar, Juan escribió a estas iglesias con la intención de que fuera comprendido. Él no dijo, adivinen qué, muchachos, les voy a enviar un montón de cosas codificadas. Tienen que sacar su anillo decodificador mágico e intentar descifrar de qué estoy hablando aquí. No, él pretendía que su obra fuera una revelación, Apocalipsis. Significa desvelar o hacer público, o sea, revelar. Juan les está comunicando a estas iglesias. ¿Saben una cosa? Esto es precisamente lo que va a suceder. Él no escribió con la intención de ocultar la verdad, sino más bien para hacerla manifiesta. Apocalipsis 1:3 nos dice que él esperaba que su audiencia escuchara con total entendimiento para que pudieran aplicar estos principios. Él dice a las 7 iglesias, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las 7. Finalmente, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, Juan nos dice lo siguiente. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación. Juan está diciendo claramente, soy un compañero con vosotros en la tribulación. Juan y las 7 iglesias están juntos en la tribulación compartiendo esta experiencia mientras él escribe estas palabras. Soy tu compañero en esto. La expectativa contemporánea del Apocalipsis, sumada a la relevancia para su audiencia, apoya firmemente una visión preterista del libro. En Apocalipsis 1:1, Juan específicamente afirma que las profecías del Apocalipsis comenzarán a cumplirse en muy poco tiempo. ¿Cómo se nos escapa esto? Mira Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder muy pronto. Bien, imagínate que estás en el primer siglo, estás en la iglesia de Sardis y estás leyendo esta carta. ¿Cuándo, en tu opinión, crees que todas estas cosas van a ocurrir? ¿Por qué es eso complicado? Lo que nos falta aquí es que echamos de menos a la audiencia. De nuevo, leemos esto como, acabo de recibir esto hoy por correo. Esto va a pasar pronto. Bueno, miren, si creen que esto fue escrito para el primer siglo y que les va a pasar pronto a ellos, si es pronto para ellos y todavía es pronto para nosotros, ¿qué significa eso? Eso significa que la Biblia no comunica absolutamente nada, porque no puede ser pronto para ellos y pronto para nosotros 2000 años después. O si pronto no significa pronto. Entonces, ¿qué significa? No significa absolutamente nada, ¿verdad? Ahora, él enfatiza esta verdad de varias maneras con lenguaje diferente. Él varía cuidadosamente la forma de su expresión como para evitar cualquier posible confusión sobre el asunto. Ahora bien, de acuerdo con el léxico de Arndt y Gingrich, la palabra tacos se emplea en la Septuaginta y en ciertos escritos no canónicos para significar velocidad, rapidez, presteza e incluso prisa. El apóstol Juan utiliza esta misma palabra en el libro de Apocalipsis, específicamente en los versículos 20, 16, 3, 11, 22, 6, 7, 2 y también en el capítulo 20. Va a pasar pronto, ¿de acuerdo? Las cosas que están por venir, de las que les escribo, todo este libro está a punto de suceder. También usa la palabra griega engos. En el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Engos, traducido aquí como cerca, se usa en Apocalipsis 22:10. El término habla de cercanía temporal y Juan usa esta palabra para enmarcar el libro. Ahora, la tercera palabra griega que él usa aquí es melo, traducida como a punto de. Miren, por favor, Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Dice así, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ahora bien, es bastante complicado de percibir, saben, en la versión en inglés, por eso vamos a consultar la traducción literal de Young, la cual verdaderamente destaca los tiempos verbales. Él dice, las cosas que están por venir. Muy bien, él dijo que será pronto. Las cosas están cerca, están a punto de llegar. Estamos en el primer capítulo, ¿de acuerdo? Están empezando a captar la esencia de lo que él intenta decir aquí. Miren lo que dice en 3:10, lo que está a punto de venir sobre todo el mundo. Ahora bien, cuando él menciona el mundo entero, no está queriendo decir cada persona que existe, ¿verdad? Se refería a su propio mundo, al que ellos conocían. Esta tribulación, este gran problema, estaba sucediendo en ese momento. Ahora bien, si aplicamos el importante principio de la relevancia para la audiencia, ¿qué es lo que habrían pensado los lectores originales cuando se encontraron con esto? Es pronto, está cerca, está a punto de ocurrir. John, de forma estratégica, coloca estas palabras, tanto en la introducción como en la conclusión del libro.
Juan les estaba diciendo a las 7 iglesias que esperaran estas cosas en cualquier momento. Y aquí estamos 2000 años después, todavía seguimos esperando estas cosas en cualquier instante. Algo anda mal. Ahora, algunos intentan redefinir estos términos porque la comprensión de estas verdades no encaja con su teología. Un escritor dispensacional explica que el uso de la palabra tacos en el libro de Apocalipsis significa lo siguiente. Él afirma, la idea principal no es que el evento en cuestión pueda manifestarse en un futuro cercano, sino que una vez que comience a desarrollarse, su progresión será extremadamente rápida. Bueno, para empezar, esta no es en absoluto una definición correcta de tacos, ¿de acuerdo? Eso no es de ninguna manera lo que realmente significa. Qué gran consuelo les habría brindado esto a aquellos santos perseguidos. Fíjate, el libro del Apocalipsis está brindando consuelo a estas iglesias para asegurarles que la tribulación, que el Señor viene pronto para poner fin a su tribulación. Las cosas se pondrán mucho mejor. E interpretar este pasaje en el sentido de que Yeshua regresará muy rápidamente en 2000 o 3000 años se burla de sus circunstancias históricas. El libro del Apocalipsis presenta el evento de Yeshua como un gran alivio. La audiencia original se habría sentido muy consolada al escuchar que una vez que comenzara su llegada, esta sería extremadamente rápida. Eso no les va a ayudar en absoluto. Tu casa está en llamas, se está quemando. Hemos llamado a los bomberos, dijeron que llegarían pronto. Y con pronto quieren decir que cuando se decidan a venir, se apurarán para llegar. Bueno, lo necesito ahora, porque si vienen en 2000 años, adivina qué, no me servirán de nada. La casa ya se habrá quemado. Y si vas a usar esa definición de tacos, cuando suceda, ocurrirá rápidamente. ¿Qué haces con este fragmento de texto? Pero espero en el Señor Yeshua enviarles a Timoteo pronto, para que yo también me anime al saber de su condición. Siempre les pregunto a las personas que sostienen la posición futurista. Les digo, ¿están esperando que Timoteo aparezca? Ellos dicen, ¿qué? ¿Estás loco? Bueno, la Biblia dice que Él enviará a Timoteo pronto. Exacto. ¿A quién se refiere el contexto? Timothy llega en breve. Él no les dice a los filipenses que huirá cuando por fin venga. No, Timoteo va a venir a ustedes. Una objeción importante a la perspectiva preterista es el asunto de la segunda venida de Cristo. En varios de estos pasajes se hace mención a la venida de Cristo. Por ejemplo, en el 22.7, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora, esta idea de que Él vendría pronto resuena con fuerza en estos versículos. ¿Vino Yeshua en el primer siglo? Yo creo que sí lo hizo, exactamente como Él mismo había prometido que lo haría. Escucha, si Yeshua no vino en el primer siglo, entonces tenemos un serio problema con la inspiración, porque Él mismo lo había dicho. Ahora bien, los preteristas parciales sostienen que estos versículos del Apocalipsis se refieren únicamente a la venida de Yeshua y al juicio sobre Israel, y no a su segunda venida, lo cual en ese caso no sería una segunda venida, sino que más bien constituiría una tercera venida. ¿Está claro? Todo ojo lo verá, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra se lamentarán por él. Así ha de ser. Amén. ¿Qué es lo que más te llama la atención de ese versículo? Ves que esa primera frase está escrita con mayúscula. ¿Por qué está en mayúsculas? Es una cita, ¿no? ¿De dónde está citando él? Está citando directamente del Tanaj. De nuevo, si te adentras en Apocalipsis y dices, mirad, Él viene con las nubes, estás pensando. Sé lo que eso significa, porque sé lo que es una nube, ¿verdad? Una cosita blanca y esponjosa allá afuera, así que Él viene con ellas. Va a cabalgar sobre ellas, va a sentarse sobre ellas, su trono está en la nube, Él está surfeando la nube. ¿Cómo? ¿Qué? Sabes, mira, estas son las imágenes que nos hacemos en la mente porque no entendemos el Tanaj. Si realmente comprendieras el Tanaj, una nube que procede de Dios es una manifestación de juicio. A eso es a lo que se refiere. Pero insisto, tienes que conocer el Tanaj. El Salmo 103, en su versículo 3, dice, Él pone las vigas de su aposento alto en las aguas. Él hace de las nubes su carroza. Camina sobre las alas del viento. La carroza viene en batalla contra un pueblo determinado. Es un juicio que se acerca. Isaías 19:1 es un gran versículo para ayudarte a entender esto. El oráculo sobre Egipto. Esta profecía trata sobre Egipto, ¿lo tienes claro? He aquí, Yahvé cabalga sobre una nube veloz. Yahweh está llegando sobre una nube y está a punto de venir a la tierra de Egipto. Él se manifestará allí, en Egipto. Fíjense bien, los ídolos de Egipto temblarán ante su presencia y el corazón de los egipcios se derretirá en su interior. Ahora bien, sabemos por el capítulo 20 que Dios usó a los asirios como instrumentos de su ira contra Egipto. Sin embargo, el texto dice que el Señor cabalga sobre una
nube. Egipto temblará ante su presencia. Dios llegó a Egipto, pero no se manifestó físicamente en el lugar. Nadie, absolutamente nadie, pudo verlo. Él vino en juicio y se valió de los asirios. Esto es exactamente lo mismo que observamos en el Nuevo Testamento. Yeshua llegó para juzgar a Jerusalén y utilizó a los romanos, pero su presencia se hizo manifiesta en ese juicio. En este texto fueron los asirios quienes estaban presentes. Nadie vio a Dios. Nadie vio a una persona sobre una nube. Esto es un lenguaje apocalíptico. Salmo 18, 7, 14 y Joel 2, 1, 2 hablan de venidas en las nubes. La venida de Cristo mencionada en Apocalipsis 1, 7 es una venida de juicio que se centra primero en he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. ¿Quién le traspasó? ¿A quién se refiere eso? Israel. Ellos fueron los que quisieron crucificar a Cristo. Como consecuencia de su venida y juicio, dice, todas las tribus de la tierra harán duelo. Ahora, todas las tribus de la tierra, la palabra tierra aquí es Hek, y significa tierra, suelo, país, planeta. Las tribus de la tierra es una designación muy conocida para el pueblo de Israel. Lo traspasaron. Van a lamentarse. Los judíos crucificaron a Yeshua y escuchen, fueron castigados por ello. Ahora, si no están completamente seguros de que fueron ellos quienes lo hicieron, miren Hechos 2:36. Por tanto, sepa con toda certeza toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién lo crucificó? Israel. Sí, fue Israel el que lo crucificó. Él se acercaba a Israel como un juicio. Yeshua les dijo a los líderes judíos que ellos mismos presenciarían la llegada de su juicio. Mateo 26, 63, 64. Pero Yeshua guardó silencio y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Yeshua le dijo, tú mismo lo has dicho, sin embargo yo os digo, de aquí en adelante, vosotros, ¿quién? El sumo sacerdote. Él le está hablando al sumo sacerdote diciéndole, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder viniendo sobre las nubes del cielo. Le está diciendo al sumo sacerdote, esto tú lo verás. La destrucción de Jerusalén fue la evidencia de la venida de Yeshua en las nubes para aquel grupo histórico de personas. Pero es que debemos verlo exclusivamente como una venida y un juicio que recae sobre Israel. Fíjate, los preteristas integrales entienden que el juicio que se aproxima a Israel es de hecho la segunda venida de Cristo. Yeshua dijo que vendría durante la vida de sus discípulos, no solo para juzgar a Israel, sino que vendría en la gloria de su Padre con sus ángeles para recompensar a cada hombre. Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según sus obras. Cuando Cristo viniera, Él juzgaría a los malvados y recompensaría a los justos, y todo esto sucedería muy rápidamente. Ahora, este versículo suena exactamente igual que Apocalipsis 22:12. Mi recompensa está conmigo para dar a cada hombre según lo que haya hecho. Es exactamente lo mismo. Y fíjense que Él dice en Apocalipsis, vengo rápidamente. Rápido. Y en Mateo 16, 27 y 28, en el versículo 28, les dice a sus discípulos, algunos de ustedes que están aquí y no morirán hasta que me vean venir. Así que Él dice, vengo pronto. Él dice, algunos de ustedes seguirán vivos cuando yo venga. Ahora, en la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo 13, vemos que el juicio de los impíos y la recompensa de los justos ocurren al mismo tiempo. El 13:30 de Mateo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha les diré a los segadores, primero, recojan la cizaña y átenla en manojos para quemarla por completo, pero junten el trigo en mi granero. Así que vemos claramente aquí que no solo la cizaña es quemada en juicio, lo cual es una clara imagen de la destrucción de Jerusalén, sino que los justos son reunidos y protegidos en el granero del Padre. Este es el reino. Esto es creyentes siendo traídos al reino de Dios. Ahora bien, Él prosigue en Mateo para explicarnos esta parábola en los versículos 36 al 43. Entonces, dejando a la multitud, entró en la casa y sus discípulos se acercaron a Él y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Y Él les respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo.
En cuanto a la buena semilla, estos son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos de Dios. Son ellos los que están siendo traídos al reino. Las cizañas son los hijos del maligno. Así que la cizaña está siendo juzgada y los creyentes están siendo recompensados. El enemigo que las sembró es el diablo. La cosecha es el fin de la era. Esa es una mala traducción, ¿de acuerdo? Porque creo que estamos confundidos con el significado de era aquí, ¿de acuerdo? No es la era cristiana, porque la era cristiana no tiene un final. Es un reino que durará para siempre, ¿de acuerdo? Así que la cosecha es el final de la era judía, el final de esa era. Y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la cizaña y se quema con fuego, así será en el fin de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que cometen iniquidad y los arrojarán en el horno de fuego. Va a haber un juicio. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán con la misma intensidad que el sol en el glorioso reino de su Padre. Aquel que posea la capacidad de oír y comprender, que preste suma atención a estas palabras. Observen bien, el preterista parcial sostiene que este importante encuentro se llevará a cabo en una futura segunda venida, lo que de hecho representaría una tercera venida. Pero las Escrituras enseñan que esto sucede al mismo tiempo que el juicio contra Jerusalén, al final del mundo del antiguo pacto. Los incrédulos son juzgados y los creyentes son recompensados. Ahora bien, las Escrituras también nos enseñan que tanto los justos como los impíos que han muerto resucitarán al mismo tiempo. Vemos en la primera epístola a los tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán en el día de su regreso, porque el propio Señor descenderá desde el cielo con una voz de mando, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, ¿de acuerdo? Así que la resurrección es descrita por Juan, lo hemos visto en el Evangelio, como que ocurre en el último día, refiriéndose al último día del antiguo pacto. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que contempla al Hijo y cree en Él tendrá vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el último día. ¿El último día del mundo? No, el último día del antiguo pacto. Este día de la resurrección está también reservado para los malvados, tal como lo afirma Juan. Él dice, no os asombréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron el bien a una resurrección de vida y los que hicieron el mal a una resurrección de condenación. Ahora bien, el tiempo de esta resurrección no era en un futuro lejano, a miles de años de distancia. El tiempo había llegado en la generación de Yeshua. Él dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Ahora podríamos concluir que la reunión y la resurrección de los justos y los impíos ocurrirán al mismo tiempo en el último día cuando el Señor Yeshua había de venir de nuevo. La venida del Señor y la destrucción de Jerusalén fue la segunda venida, y esto aconteció en el primer siglo. Su llegada, con el propósito de juzgar a los impíos y congregar a los santos, representaría un gran consuelo para los creyentes de aquella primera centuria. Les proporcionaría un merecido descanso en el momento de su venida. Ahora miren 2 Tesalonicenses 1, 6, 10. Pausa, porque después de todo es justo que Dios retribuya con aflicción a quienes los afligen. Pausa. Así que en primer lugar Dios va a pagar. Pausa. La gente los molesta, los perturba, los aflige. Él pagará con aflicción a todos aquellos que te afligen. Pero también Él dará alivio y consuelo a ustedes que están afligidos. Así que Él vendrá para ocuparse de los que los afligen y Él les concederá su gracia a ustedes. Ahora presten atención, y a nosotros también. ¿Cuándo hará Él esto? Cuando el Señor Yeshua se manifieste desde el cielo. Cuando tenga lugar la segunda venida, Él afligirá a quienes los han estado afligiendo y Él les dará descanso. Con sus poderosos ángeles en llama de fuego, para dar retribución a aquellos que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Yeshua. Sufrirán el castigo de una destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio a ustedes fue creído. Él vendrá para ser glorificado en los santos. Les dice que la segunda venida no es solamente para traer juicio, sino que también es para reunir a los santos en el reino espiritual de Dios. 2 Tesalonicenses 2:1. Ahora bien, hermanos, os rogamos encarecidamente en lo que respecta a la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro y reunión con Él. Reunidos estarán cuando Él venga todos los creyentes.
Ahora bien, en Mateo 24, 29, 31, Yeshua predijo su venida para juzgar a Israel y para congregar a los santos de aquella generación, la del primer siglo. En 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, el apóstol Pablo habló de la venida del Señor para reunir a los creyentes. Debemos preguntarnos, ¿cuántas venidas del Señor, acompañado de sus ángeles, en fuego, en poder y en gloria, para congregar a los santos, se mencionan en el Nuevo Testamento? Solamente hay una, y esa tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. Ahora, los preteristas parciales, ellos creen en dos segundas venidas de Cristo, una en el año 70 para juzgar a Israel, pero también creen en una venida final física que todavía está en algún lugar en el futuro. El problema es que no tienen ningún versículo para encajarla. No tienen versículos que hablen de una tercera venida. La única venida de la que se habla en la Biblia es una venida cercana. No hay una venida cercana y una lejana. Siempre es inminente. Siempre hay un indicador de tiempo. Y si realmente creen que la segunda venida todavía está en el futuro, cualquier persona que crea que la segunda venida es aún futura debe comprender que si eso es cierto, entonces seguimos bajo la ley del antiguo pacto. Porque ni una jota ni una tilde de la ley del antiguo pacto, hasta que el cielo y la tierra pasen. Mateo 5:17. Así que si el cielo y la tierra no han pasado, seguimos bajo la ley. Y ese no es un muy buen lugar para estar. No hay evidencia bíblica, gente, de una tercera venida. La única venida de la que Yeshua habló fue una que vendría en esa generación. Sería pronto, en breve, estaba a la mano. ¿Recuerdan cómo Juan comenzó este libro? Debe suceder pronto. Versículo 3. El tiempo está cerca. Él comenzó los mismísimos primeros versículos, los toma en sus manos, se acerca con gran rapidez. Presten mucha atención a esto, por favor, gente. Ahora, escuchen con cuidado cómo Juan, bajo la inspiración divina del Espíritu Santo, da fin al gran libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 6 y 7. Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿A qué palabras se refiere? Las palabras de la profecía, específicamente el libro del Apocalipsis. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto deben suceder. ¿Les suena familiar? Bueno, debería, porque miren el versículo 1 aquí. Para mostrar a sus siervos las cosas que muy pronto habrán de acontecer. Para mostrar a sus siervos, Él está delimitando el libro. Él empieza el libro diciendo, oigan siervos, quiero mostrarles lo que pronto va a suceder. Y lo termina con, siervos, verán, yo solía creer como preterista parcial que hasta el 20 se había cumplido, pero estos versículos me atormentaban, porque tienes estos versículos al principio, tienes estos versículos al final. ¿Cómo puedes decir que aún no ha terminado? Estos versículos encajan. Las referencias de tiempo enmarcan el libro. Todo en él iba a suceder pronto. Miren el versículo 7, Él dice, y he aquí yo vengo pronto. Este libro habla de su venida y Él dice, vengo pronto. Bienaventurados los que oyen las palabras de la profecía de este libro. En 22:10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. ¿Qué le dijo el ángel a Daniel? Sela este libro porque aún falta mucho tiempo. Y él se refería a unos 600 y tantos años. 600 y tantos años es una distancia verdaderamente larga. Él dice, ahora no lo selles porque ya está muy cerca. ¿Cómo es posible que 600 y tantos años fueran considerados mucho y ahora estemos en el nuevo pacto y cerca signifique 2000 años o incluso más tiempo? ¿Eso tiene algún sentido? ¿Acaso Dios no puede distinguir el tiempo? Yo creo que Él sí puede distinguir perfectamente el tiempo. Y Él dice que el tiempo está cerca. Así que no selles estas palabras, Juan, porque ahora es el momento preciso para que todas estas cosas sean reveladas. Mira el versículo 12. He aquí, vengo pronto. Sé que sigues diciendo eso. ¿Por qué lo sigues diciendo una y otra vez? Porque eres torpe y no lo vas a entender en el siglo XXI. Quiero que entiendas, vengo rápidamente. Mi recompensa está conmigo para dar a cada hombre según lo que haya hecho. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Yeshua, la gracia de nuestro Señor Yeshua sea con todos ustedes. Amén. Permítame preguntarle algo. Si él quería comunicarse con la gente del primer siglo, la gente a la que le escribía, si quería comunicarles que vendría pronto, ¿cómo más lo haría? ¿Cómo podría enfatizarlo más? Estoy escribiendo un nuevo libro sobre el fin de los tiempos. Voy a empezar diciendo rápidamente, cerca, en breve, pronto. Voy a cerrar esto diciendo, repitiéndolo 5 veces, que les diré en el último capítulo, vengo pronto. ¿Cómo podría decirlo de forma más clara?
No sé cómo hacerlo. Escucha, la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue un punto apologético de gran importancia en el primer siglo, porque Yeshua dijo claramente que las personas de aquella generación verían su venida en juicio bajo el antiguo pacto de Israel y el fin de la era. Y no mucho tiempo después lo vieron, y Juan esperaba que todos estos eventos tuvieran lugar poco después de haber escrito. Es mi opinión que el enfoque preterista completo del libro es la mejor opción para interpretar el Apocalipsis a la luz del principio hermenéutico de la relevancia para la audiencia. El libro del Apocalipsis fue dirigido a 7 iglesias con el propósito de revelarles acontecimientos que ocurrirían pronto, sí, pronto para ellos en aquel tiempo, no pronto para nosotros 2000 años después, sino que se llevarían a cabo en su propia época. El tema central de este libro era, por tanto, una profecía sobre eventos futuros cercanos. Ahora bien, para nosotros esto es historia. Nos relata acontecimientos que sucedieron hace 2000 años, pero para ellos estaba a punto de ocurrir. Ahora, el próximo domingo volveremos y vamos a analizar el tema del Apocalipsis. ¿De qué trata este libro? ¿De qué nos está hablando? Cuando entiendas el tema, cuando entiendas las indicaciones de tiempo, cuándo fue redactado y la temática principal del objetivo de este libro está tan claramente expuesto que es imposible pasarlo por alto. Y bueno, sabes, en lo que respecta al resto de la obra, no es necesario que analicemos versículo por versículo este libro. Entiéndelo pronto, rápido, ¿ok? La gente me escribe y me pregunta, ¿quiénes son los dos testigos? Escribo. Quienes quiera que hayan sido, sucedieron en el año 70 después de Cristo. ¿De acuerdo? Ese fue el final de todo. Entonces, ¿conocemos realmente todos los detalles y a todos los participantes? Yo no. Algunas personas creen saberlo todo, pero eso no es tan importante. Lo importante era que Él te decía, estás en tribulación, los tiempos son difíciles ahora mismo. El Señor viene a terminar tu tribulación. Él va a cerrar. El mayor perseguidor de los cristianos eran los judíos. Dios dijo, voy a venir y voy a poner fin a ese sistema judío. Terminaré con su persecución. Vengo pronto. Eso es muy reconfortante para ellos. Si dices que la venida del Señor hoy es pronto, eso es muy preocupante porque significa que el Señor no entiende el tiempo, no entiende el lenguaje y ha estado confundiendo a la gente por 2000 años. ¿De acuerdo? Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Señor, te ruego que nos concedas un corazón como el de los bereanos. Señor, te pido que la gente no crea nada de lo que escucha sin antes examinarlo, sin antes actuar como un bereano y estudiarlo para ver si esto es verdad. Que estemos firmemente convencidos de aquello que creemos, porque lo hemos hallado en tu santa palabra. Enséñanos, oh Señor, a ser siervos, sí, tus humildes siervos. Abre nuestros ojos para que podamos ver la verdad de tu palabra. Gracias te damos, Padre, por tu inmensa gracia para con nosotros. Amén.